días, profesor Jonathan Rojas y profesor Jorge Noza. Nuestro grupo de trabajo está conformado por Julián Oliveros, Verónica Quintero y quien les habla, Juliana Gómez. A continuación vamos a mostrar nuestra propuesta de medición y evaluación de índice de violencia a población infantil. Tenemos como el propósito de recolectar una serie de información y de datos suficientes sobre la población vulnerable aledaña a grupos de concentración. Los niños que se van a estudiar van a ser entre las edades de 5 a 12 años de edad para identificar si son víctimas de violencia en diferentes contextos familiares, escolares y zonas de conflicto armado. A continuación voy a hablarles del problema en el cual no se conoce con exactitud las condiciones sociodemográficas de las familias actuales vulnerables con las que se va a trabajar. Y si los niños han sido víctimas de violencia de forma directa o indirecta. En cuanto a la observación del problema, nosotros contamos con expertos que también manejan muy bien el tema de la medición y de la investigación, y se va a ver si estos han sido de víctimas de violencia de forma física, emocional, sexual y trabajo forzado. Dependiendo de la cantidad vulnerable que se pueda identificar, se podrá evidenciar si hay violencia o no. Bueno, hablando un poco ahora del tema de los costos y las pautas de investigación, pues nosotros estamos manejando un plazo de 7 meses, con el cual necesitaríamos un presupuesto aproximado de 100 millones de pesos, donde el primer mes queremos hacer toda la planeación de la investigación, recoger la información que podamos, ver cómo va a ser el acceso a la población, encontrar la forma de llegar a la población en sí y dejar todo pues estipulado como una especie de cronograma. En el segundo mes queremos hacer una recolección de datos, donde queremos contar con la ayuda del DANE. Si no se puede tener la ayuda del DANE, pues con la misma población, conseguir los datos sociodemográficos de esta, para poder saber cuál es la población infantil a la que se está manejando y cuáles son sus características sociodemográficas, valga la redundancia, dentro de ellos. El tercer y cuarto paso ya vendría siendo una aplicación de diferentes instrumentos con los cuales en el transcurso de la investigación se podrán ir definiendo cuáles son los más objetivos a la investigación. En el quinto y sexto mes queremos hacer una revisión de todos los datos que ya se hayan encontrado, tanto las características sociodemográficas como de la evidencia que sea recolectada con los diferentes instrumentos que tenemos, para ver si también existe cierta relación entre estas características y nuestro tema a investigar, que es un poco la parte de la violación, de la violencia. En el séptimo mes, pues pretendemos hacer una entrega final ya de todos los resultados, tanto al Instituto del Bienestar Familiar como a la misma población, ya que después es población de interés. Bueno, en cuanto al esquema, como les decía anteriormente, nosotros contamos con un grupo de profesionales que van a hacer también la validez de esta información recolectada. Se tendrán psicólogos, antropólogos, trabajadores sociales y demás expertos, los cuales serán esenciales para la aplicabilidad de instrumentos y acercamiento que tengamos nosotros para la población, el análisis de posibles variables que interfieran en el desarrollo de esta, y se pretende hacer una investigación con una evaluación cognitivo-conductual, ya que se espera identificar cuál es la conducta problema. En este caso, como lo podemos ver, es la violencia debido a los diferentes escenarios a los que han sido expuestos estos niños. Como objetivo general, tenemos que analizar si la población centrada al estudio, la cual habita en zonas aledañas, han sido víctimas de violencia. Y tenemos 3 objetivos específicos, el cual es el primero, obtener una información de datos sociodemográficos de habitantes de esta zona actualizada, o sea, los datos deben ser actuales. El segundo, identificar si los niños han sufrido de una violencia autoinfligida, es decir, si ellos mismos han hecho daño, o violencia interpersonal con otras personas, desde un punto cognitivo, conductual, afectivo o normativo. Y el tercer paso, tenemos como identificar si los menores aledaños a las zonas rurales, han sufrido de una violencia colectiva desde un modelo cognitivo afectivo, conductual o normativo.
Ya como tal nuestra propuesta, vamos a nombrar pues los instrumentos. El primero es el cuestionario del censo poblacional, el cual el censo poblacional y vivencia, el más actualizado es el del 2018, en el cual el DANE es el encargado de mantener características de datos sociodemográficos y demográficos de la población, como lo son el sexo, la edad, la pertinencia, etnia, nivel cultural, situación económica y sus respectivas condiciones de vida de las personas, quien conforma el hogar y el acceso a servicios públicos. La segunda es la herramienta para evaluar la conducta violenta. Entonces, en nuestro grupo hacemos como un análisis de los niveles de conducta de violencia en estos niños y en sus diferentes tipos de violencia, como lo son autoinfligida e interpersonal, entre otras. También poder evidenciar si hay algún tipo de agresiones, tanto físicas o como verbales, ya que las dos pueden ser una forma violenta. ¿Cuáles son las causas de provocar esta agresión? Conocerlas. También será como una clasificación entre los niños de 5 a 8 años y de 8 a 12 años, en el cual serán una serie de actividades de juegos recreativos, de intercambio de roles y otras actividades que serán óptimas y son muy útiles para nosotros porque se harán identificar cuáles son los niños que tienen niveles de violencia y observar si la conducta que tienen es normal, está dentro de los índices normales o es una conducta agresiva. Bueno, a continuación pues vamos a decir un cuestionario. Este cuestionario mide la exposición de la violencia en adolescentes. Este cuestionario es modo papel y lápiz, que consta de 48 reactivos, de las cuales tienen respuesta de sí, no, dos veces, y etcétera. Em, este cuestionario tiene tres componentes en el cual se va a evaluar em, la exposición directa, la exposición indirecta y algunas preguntas abiertas. En la exposición directa se va a evaluar si el adolescente ha sufrido directamente tanto como insultos, peleas, golpes, amenazas, robos o entre otras. En la segundo componente se va a ver si el adolescente ha sido testigo de alguno de estos eventos mencionados anteriormente. Y final, pues, en las preguntas abiertas se va a tener en cuenta se va a tener en cuenta un, un unas preguntas que complementan el propósito del instrumento para conocer si otras situaciones de violencia. El otro cuestionario es también el cuestionario para medir la exposición de violencia entre la infancia y adolescencia, que este cuestionario es dirigida a la población infantil de los 6 a los 14 años, teniendo en cuenta que aquí se está midiendo 15 tipos de violencia y pues aquí se puede identificar si los individuos han sufrido alguno de sus tipos. Bueno, el otro cuestionario que deseamos poder aplicar, pues lo que queremos todo es un proceso, es el cuestionario para medir la exposición de la violencia en infancia y adolescencia, el cual consta de 29 ítems, 9 que hablan de exposición directa o victimización y 12 los cuales hablan de exposición indirecta en niños y adolescentes que sean testigos de lo que se está presentando. Está clasificado en 3 tipos, habla de violencia física, violencia verbal y de amenaza en 4 contextos, tanto el colegio, el lugar donde viven, la casa y lo que pueden ver a través de los medios de comunicación.
Está hecho con una escala tipo Likert de 5 puntos, donde 0 es nunca y 4 es todos los días. Otro cuestionario que tenemos es el cuestionario de exposición a la violencia en diferentes contextos, tiene una medida de 32 ítems para evaluar la exposición de violencia en casa, lugar donde vive y colegio. Tiene 3 subescalas que son la violencia traumática, la violencia indirecta y el abuso físico y verbal. Por último, también tenemos como un cuestionario de exposición a violencia a través de victimización, donde evalúa la violencia a través de 29 ítems, igual es tipo Likert, donde se observa la victimización de forma directa, que se utiliza para niños entre los 9 y 18 años. Bueno, dentro del procedimiento, en la primera fase hacemos una recolección de datos sociodemográficos de esta zona y posteriormente conocer la situación de cada uno de los niños con sus familias y el rol que cumple cada uno de estos dentro de la familia. En la segunda fase es la definición como tal de las variables y los factores que afectan de cierta manera a esta población para así poder hacer una selección de instrumentos, como los nombramos anteriormente, y observar si hay violencia en dicha población. Ya en la tercera fase, una vez pues finalizada estas dos, se empieza a indagar sobre las situaciones que afecten socialmente en esta población, como lo pueden ser las relaciones afectivas entre estos grupos y las oportunidades en algún futuro, como las dificultades que han tenido estas personas, desde desplazarse de un lado a otro, problemas de alimentación, desempleos, muertes entre ellos, enfrentamiento armado y claramente pues la violencia. En la fase 4, lo que se pretende hacer es una validez de los instrumentos, como estábamos hablando, después de lograr tener un censo claro, son los rasgos de edades en los que se encuentra la población a la cual queremos entrar a investigar, ya poder decir cuáles son los instrumentos que queremos entrar a validar con el apoyo de nuestros equipos profesionales. En la fase 5 queremos una conjetura expuesta por expertos. A eso nos referimos, a que ellos sean los que nos ayuden a hacer la aplicación de las pruebas para que sea de forma eficaz y verídica, donde pues la mayoría de las pruebas que tenemos son de carácter cuantitativo, perdón. Y recoger la información ya en la fase 5. Y en la fase 6, pues ya poder sacar nuestros resultados hipotéticos en base a todo lo que podamos recolectar a través de la forma cuantitativa pero también aparte cualitativa con la observación de todo lo que se está pasando en el momento. Bueno, para finalizar en la fase 7 y 8, en la fase 7, ya teniendo la recolección de estos datos, pues los expertos van a crear una serie de intervenciones, desde una serie de intervenciones, y van a analizar posibles diagnósticos que puedan tener esta población. Y ya en la fase 8, pues teniendo en cuenta con los niveles de violencia que se están evaluando en todos los instrumentos, es pertinente que la intervención sea de sea evaluada desde un modelo cognitivo-conductual. Esto teniendo en cuenta que este modelo está relacionando la teoría del aprendizaje y el procesamiento de la información de los individuos. Esto para observar los comportamientos de los individuos frente a un contexto. Em, las estrategias de evaluación que se utilizan en este modelo pueden ser observaciones de campo, entrevistas, cuestionarios, autorregistros o autorreportes.
Esto para identificar para identificar la conducta problema que está generando un malestar en el comportamiento del individuo. Em, esto también nos puede permitir este modelo también nos puede facilitar una técnica de intervención para generar un bienestar a la población vulnerable que se está tratando en esta propuesta. Bueno, ya para finalizar, nosotros pues cumplimos como con todo el proceso de una centro de licitación para el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, haciendo principalmente como una carta a estos respetados señores, hablando de nuestro grupo de profesionales y la forma en la que vamos a llevar a cabo toda nuestra evaluación y nuestra propuesta de investigación para que sea aceptada. Y si se requiere algún cambio, pues nos lo puedan hacer saber antes. Em, ya que esta organización lo que quiere es buscar y siempre busca es cumplir los derechos de estos niños, evitando que haya violencia, un maltrato físico, un maltrato verbal, y pues siempre les están acompañando. Por eso nosotros queremos hacer partícipes de esta convocación que ellos están haciendo, pues ya que tenemos la capacidad de hacer esta propuesta de evaluación y somos expertos en instrumentos, en todo lo que tiene que ver con la aplicación de estos, la aplicabilidad y la efectividad que se tengan para poder identificar si en realidad hay violencia o no. Finalmente, hacemos después de la carta, decimos cuál es el papel que cumple cada uno de nosotros entre la ficha utilizada, jefe de recursos humanos y nombre del proponente. Entonces, agradecemos mucho que nos puedan aceptar nuestra propuesta de trabajo, ya que estaremos dando unos óptimos resultados para que sean como de manera útil para ustedes, el Instituto Colombiano del Bienestar Familiar. Muchas gracias. 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 ¿Ya?